La noche que Natalia Torres fue vendida costó exactamente 180.000 euros. Eso fue lo que su padre recibió a cambio de entregarla como esposa a un hombre al que ella nunca había visto. Un hombre que estaba en silla de ruedas, un hombre cuyo nombre hacía temblar a medio país y cuya reputación era tan oscura que las 3 mujeres anteriores que intentaron casarse con él salieron de la mansión antes de las 24 horas, una llorando, otra con un ataque de pánico. La tercera directamente en ambulancia porque le tiró una copa de cristal que le abrió una ceja. Natalia lo supo todo antes de llegar. Su padre se lo explicó la noche anterior, borracho, sentado en el sofá destrozado del piso donde vivían, con la mirada esquiva de los hombres que saben que están haciendo algo imperdonable, pero que llevan demasiado tiempo siendo cobardes como para detenerse. Le dijo que debía 180.000 euros a la familia Ríos, que los intereses habían convertido la deuda en una sentencia de muerte, y que doña Patricia Ríos, la matriarca, le había ofrecido una salida: cancelar la deuda entera a cambio de una esposa para su hijastro. Sebastián Ríos, 32 años, CEO del imperio farmacéutico más grande del sur del país, en silla de ruedas desde hacía 18 meses por un accidente de coche que le destrozó la columna vertebral. Y con un carácter tan violento, tan sombrío, tan absolutamente despiadado, que ninguna mujer de la alta sociedad estaba dispuesta a acercarse a él ni por todo el dinero del mundo. Natalia miró a su padre mientras le explicaba todo esto, y sintió algo que iba más allá del dolor, más allá de la rabia, más allá de la humillación. Sintió la certeza absoluta, fría, cristalina, de que estaba completamente sola en el mundo. Porque un padre que vende a su hija para pagar una deuda de juego no es un padre. Es un hombre que comparte tu sangre, pero que perdió el derecho a llamarse familia el momento en que puso un precio a tu vida. Pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que Natalia descubriría semanas después, dentro de aquella mansión, entre los pasillos de mármol y los secretos que las paredes guardaban con la misma frialdad con que guardaban el calor. Porque doña Patricia no había comprado a Natalia como esposa para su hijastro por generosidad ni por compasión, ni por el deseo de ver a Sebastián acompañado. La había comprado por una razón mucho más retorcida. Una razón que tenía que ver con un testamento, con una cláusula oculta, con una herencia de 300 millones de euros y con un secreto que conectaba a la madre muerta de Natalia con el fundador del Imperio Ríos, de una manera que, cuando saliera a la luz, iba a convertir a la chica vendida en la dueña legítima de absolutamente todo. Y lo que doña Patricia no sabía, lo que nadie en aquella mansión sabía, era que Natalia Torres no era la chica sumisa y desesperada que habían comprado. Natalia Torres era una bomba de relojería con los ojos bien abiertos y la memoria intacta, y cuando esa bomba explotara, no iba a quedar piedra sobre piedra. Para entender cómo Natalia llegó a esa mansión, hay que conocer primero la vida de la que venía. Natalia Torres creció en un piso de 40 metros cuadrados que olía a tabaco viejo y a fracaso. Su madre, Aurora, murió cuando ella tenía 11 años. Un cáncer de pulmón que se la llevó en 6 meses, deprisa, como si la enfermedad tuviera prisa por terminar con una mujer que ya llevaba años muriéndose por dentro de algo que no era físico. Aurora era una mujer hermosa que envejeció antes de tiempo, con ojeras permanentes y una tristeza en la mirada que Natalia no entendió de niña, pero que de adulta reconocería como la expresión de alguien que perdió algo tan grande que el agujero que dejó nunca se llenó. Aurora nunca habló del padre de Natalia. Nunca, ni una vez. Cuando Natalia preguntaba, Aurora cambiaba de tema con una habilidad tan practicada que parecía un reflejo automático. Lo único que Natalia sabía era que su madre había trabajado de joven como enfermera en una clínica privada y que después dejó el trabajo por razones que nunca explicó. Después llegó Ramón Torres, el hombre con el que Aurora se casó cuando Natalia tenía 3 años, el hombre al que Natalia llamaba padre, y que resultó ser la peor decisión que Aurora tomó en su vida. Ramón era un jugador compulsivo con un encanto superficial que duraba exactamente lo que tardaba en necesitar dinero, que era constantemente. Cuando Aurora vivía,
Ramón se contenía porque Aurora tenía una forma de mirarlo que lo hacía sentir vergüenza. Y la vergüenza era el único freno que funcionaba con un hombre como él. Pero cuando Aurora murió, el freno desapareció. Los casinos se convirtieron en su segunda casa. Las deudas crecieron como una infección que nadie trataba. Y Natalia, que tenía 11 años cuando se quedó huérfana de madre y a cargo de un hombre que no era su padre biológico y que apenas recordaba que existía, aprendió a sobrevivir de la única forma que conocen los niños abandonados: sola. Se crió en las calles del barrio mientras Ramón desaparecía durante días en los casinos. Aprendió a cocinar a los 12 años porque nadie más lo hacía. Aprendió a planchar a los 13 porque necesitaba el uniforme limpio para el colegio, y Ramón no sabía ni dónde estaba la plancha. Aprendió a mentirle a los profesores cuando le preguntaban por qué llegaba con ojeras, diciéndoles que estudiaba hasta tarde cuando en realidad se quedaba despierta esperando a que Ramón volviera, porque el miedo a estar sola en ese piso de noche era más fuerte que el cansancio. A los 18 años, Natalia tenía 2 trabajos: un diploma de bachillerato que sacó estudiando en los descansos de la cafetería donde servía mesas, y una cuenta bancaria donde guardaba cada céntimo que ganaba para irse de aquel piso en cuanto pudiera. A los 21 tenía un empleo estable como auxiliar administrativa en una gestoría del centro, un estudio de 25 metros cuadrados que pagaba ella sola, y la determinación silenciosa de no volver a depender de nadie en su vida. Pero Ramón no desapareció. Los padres que no sirven para nada tienen la costumbre de aparecer exactamente cuando más daño pueden hacer. Y la noche que apareció borracho en la puerta de su estudio, con la cara gris y las manos temblando, para decirle que la había vendido como esposa a la familia Ríos para saldar una deuda de 180,000 euros, Natalia entendió que el destino tenía un sentido del humor particularmente cruel. Podría haber dicho que no. Podría haber cerrado la puerta, llamado a la policía y denunciado lo que Ramón había hecho. Pero Ramón le dijo algo más esa noche. Le dijo que si ella no aceptaba, la familia Ríos no vendría por él, vendría a por ella. Que doña Patricia le había dejado claro que la deuda se pagaba con Natalia o se pagaba con sangre. Y que en el mundo de los Ríos esas no eran amenazas vacías. Natalia conocía la reputación de la familia Ríos. Todo el mundo la conocía. Un imperio farmacéutico que facturaba 300 millones al año, con tentáculos en la política, en los medios y en lugares que nadie mencionaba en voz alta. Doña Patricia era la viuda del fundador, un hombre llamado Emilio Ríos, que había muerto hacía 3 años, dejando un testamento que nadie había visto completo, y una fortuna que doña Patricia controlaba con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Natalia aceptó, no por miedo, no por sumisión. Aceptó porque entendió algo que Ramón era demasiado estúpido para entender: que dentro de la mansión Ríos tendría más opciones que fuera, que las jaulas, cuando las conoces desde dentro, se pueden abrir, y que una mujer que ha sobrevivido 11 años sola con un padre ludópata puede sobrevivir a cualquier cosa que una matriarca millonaria le ponga delante. Natalia llegó a la mansión Ríos un lunes de marzo, con una maleta pequeña, unas zapatillas gastadas y la expresión serena de alguien que ha decidido que si la van a meter en una guerra, va a entrar con los ojos abiertos. La mansión era un mausoleo de riqueza: 3 plantas de piedra y cristal rodeadas de jardines tan perfectos que parecían falsos. Personal de servicio uniformado que caminaba en silencio por los pasillos como si hacer ruido fuera un delito punible. Lámparas de araña que colgaban del techo como joyas gigantes que nadie miraba, porque cuando vives rodeado de lujo, el lujo se vuelve invisible. Y un silencio permanente, espeso, del tipo que no es paz sino ausencia de vida, como si la mansión entera estuviera conteniendo la respiración, esperando que alguien gritara. Doña Patricia la recibió en el salón principal. Era una mujer de 60 años, con la elegancia afilada de una espada envainada en seda, pelo blanco recogido en un moño impecable, ojos grises que evaluaban todo lo que miraban con la precisión de una tasadora de subastas.
labios finos que sonreían sin que la sonrisa llegara a los ojos, lo cual era más inquietante que si no sonriera en absoluto, porque una sonrisa sin ojos es la expresión de alguien que ha aprendido a simular humanidad sin sentirla. Doña Patricia miró a Natalia de arriba abajo, desde las zapatillas gastadas hasta el pelo recogido en una coleta que no había visto una peluquería en meses, y le explicó las reglas de la casa con la misma entonación que usaría para leer un manual de instrucciones. Natalia viviría en la mansión como esposa de Sebastián. Asistiría a los eventos sociales de la familia, firmaría los documentos que se le presentaran, cuidaría de su marido y, sobre todo, no haría preguntas. Sobre nada, nunca. Si cumplía esas reglas, tendría una vida cómoda. Si las rompía, la deuda de Ramón se reactivaría con intereses que ni 100 vidas de trabajo podrían pagar. Natalia escuchó cada palabra sin cambiar la expresión. Cuando doña Patricia terminó, Natalia le preguntó dónde estaba la habitación de su marido. Doña Patricia la miró con una mezcla de sorpresa y sospecha, como si esperara lágrimas o protestas, o la reacción sumisa de las 3 mujeres anteriores, y no esa calma tectónica que sugería que debajo de la superficie había algo mucho más peligroso que el miedo. Le dijo que la habitación de Sebastián estaba en el ala este del segundo piso, y le advirtió que no se acercara sin llamar primero, porque la última persona que entró sin avisar salió con una copa de cristal incrustada en la frente. Natalia subió las escaleras, caminó hasta la puerta del ala este, respiró hondo y entró sin llamar. Las 3 mujeres anteriores habían llamado. Las 3 mujeres anteriores habían esperado a que les dieran permiso para entrar. Las 3 mujeres anteriores habían cruzado el umbral con la actitud de alguien que pide disculpas por existir. Natalia abrió la puerta como quien abre la puerta de su propia casa, porque si iban a obligarla a vivir en esa mansión, iba a vivirla en sus propios términos. Lo que encontró al otro lado la detuvo en seco, no por el miedo, sino por algo que no esperaba sentir. Algo que se parecía a la compasión, pero que era más complicado que eso, más incómodo, más difícil de ignorar. Sebastián Ríos estaba sentado en una silla de ruedas junto a la ventana, de espaldas a la puerta, mirando el jardín con la postura rígida de alguien que lleva horas en la misma posición y que no tiene intención de moverse, porque moverse requiere una voluntad que la medicación le ha ido extirpando gota a gota durante 18 meses. La habitación estaba a oscuras, excepto por la luz que entraba por la ventana, una luz gris de tarde nublada que le iluminaba la mitad del perfil como un claroscuro de museo. Las cortinas del resto de las ventanas estaban cerradas. La cama estaba sin hacer. Había ropa tirada en el suelo que nadie había recogido, o quizás que alguien había recogido y que Sebastián había vuelto a tirar, porque tirar cosas era una de las pocas formas de control que le quedaban en un cuerpo que ya no le obedecía. Natalia vio una mandíbula apretada, con la tensión permanente de alguien que mastica rabia todo el día. Un pómulo marcado que en otra vida habría sido atractivo, pero que ahora estaba afilado por el peso perdido y las noches sin dormir. Una cicatriz que le bajaba desde la sien hasta la comisura del labio como el trazo de un cuchillo, como un mapa de algo violento que le había pasado y que su cara había decidido no olvidar. Vio unos hombros anchos que se hundían ligeramente hacia adelante, los hombros de un hombre que antes caminaba erguido por los pasillos de una empresa que controlaba con mano de hierro y que ahora cargaba un peso que no era físico sino existencial, el peso de haber pasado de ser el hombre más poderoso de una habitación a ser el hombre al que nadie mira a los ojos, porque la lástima es más cómoda que el contacto visual. Y vio unas manos grandes apoyadas sobre los reposabrazos de la silla con los nudillos blancos de apretar. Manos que antes firmaban contratos de millones y que ahora se aferraban a los reposabrazos de una silla de ruedas como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio del océano. Y vio algo más. Algo que la desarmó completamente y que activó dentro de ella una alarma que llevaba años en silencio. Junto a la silla, en el suelo, había un libro abierto boca abajo, y junto al libro, una taza de café fría que nadie se había molestado en retirar. Y en la mesilla de noche, 3 frascos de medicación con etiquetas que Natalia
que había trabajado 6 meses como auxiliar en una farmacia cuando tenía 19, reconoció inmediatamente. Eran antidepresivos, ansiolíticos y un sedante de uso hospitalario que no debería estar en la mesilla de noche de ningún paciente ambulatorio. Alguien estaba medicando a Sebastián Ríos con una combinación de fármacos que no solo trataba su dolor, sino que lo mantenía aturdido, apagado, medio dormido. Alguien no quería que el CEO de Grupo Ríos estuviera lúcido. Sebastián debió sentir su presencia porque giró la silla de golpe. Y lo que Natalia vio en sus ojos le confirmó lo que había intuido desde que leyó las etiquetas de los frascos. Esos ojos estaban nublados, vidriosos, como los de alguien que mira el mundo a través de un cristal empañado. No eran los ojos de un hombre violento, eran los ojos de un hombre drogado. Sebastián le dijo que se largara, con una voz que intentaba ser amenazante pero que salía arrastrada, lenta, como si las palabras tuvieran que recorrer un camino demasiado largo entre su cerebro y su boca. Natalia no se fue. Se quedó de pie en la puerta mirándolo con una expresión que él no reconoció, porque llevaba 18 meses viendo solo 2 cosas en las caras de la gente: miedo o lástima. Y lo que Natalia le estaba mostrando no era ninguna de las dos, era curiosidad. La curiosidad fría y analítica de alguien que está evaluando una situación antes de decidir qué hacer con ella. Natalia le dijo que era su esposa, que no le gustaba más que a él, pero que estaba allí y que no pensaba irse. Le dijo que iba a recoger la taza de café fría porque llevaba ahí el tiempo suficiente como para criar bacterias. Y le dijo que la próxima vez que quisiera asustarla, tendría que esforzarse más porque ella había crecido con un hombre que tiraba botellas de vodka contra la pared cuando perdía en las apuestas, y que un CEO en silla de ruedas, con todo el respeto, no le daba ni la mitad de miedo. Sebastián la miró con los ojos entrecerrados, intentando enfocar a través de la niebla farmacológica que le cubría el cerebro como una manta húmeda. Nadie le había hablado así, nadie le había respondido. Nadie se había quedado después de que les dijera que se largaran. Las 3 mujeres anteriores habían salido corriendo al ver la cicatriz, la silla, la oscuridad de aquella habitación que olía a medicación y a soledad. Y esta mujer, esta chica flaca con zapatillas gastadas que olía a autobús y a jabón barato, estaba de pie en la puerta de su habitación diciéndole que su café tenía bacterias. No le tiró nada, no gritó. No movió la silla hacia ella con intención de intimidarla. Se quedó quieto durante 5 segundos que se sintieron como una hora, y después volvió a girar la silla hacia la ventana, dándole la espalda, que era su forma de decir que aceptaba su presencia sin admitirlo. Natalia recogió la taza, fue a la cocina, y mientras lavaba esa taza en un fregadero de mármol que costaba más que todo su estudio, empezó a trazar el plan que le cambiaría la vida. Las primeras semanas en la mansión fueron una inmersión intensiva en el infierno doméstico de una familia que se odiaba bajo una fachada de lujo, que habría engañado a cualquier espectador externo, pero que, desde dentro, era tan transparente como un cristal sucio. Doña Patricia controlaba todo, con la precisión obsesiva de alguien que sabe que su poder depende de que nadie mire en los rincones que ella ha decidido mantener oscuros. Las finanzas de la mansión pasaban por sus manos. El personal de servicio respondía ante ella y solo ante ella. Las visitas a Sebastián requerían su aprobación previa, lo cual significaba que en 18 meses Sebastián no había recibido una sola visita que doña Patricia no hubiera autorizado y filtrado personalmente. La medicación de Sebastián la supervisaba ella misma cada mañana, cada mediodía y cada noche, colocando las pastillas junto al vaso de agua de la mesilla con la meticulosidad de alguien que está dosificando algo que requiere precisión. Las llaves de las diferentes alas de la mansión las tenía ella. Los códigos de alarma los conocía solo ella, y el despacho donde gestionaba las finanzas del imperio permanecía cerrado con llave las 24 horas del día, excepto cuando ella estaba dentro. Andrés Ríos, el hijo biológico de doña Patricia, era la otra pieza del tablero. Tenía 28 años, la sonrisa fácil de los hombres que han nacido sabiendo que el mundo les pertenece,
y la ambición desbordada de alguien que cree que la herencia es un derecho de nacimiento y no un privilegio que se gana. Se paseaba por la mansión como si fuera suya, hablaba de la empresa como si la dirigiera, y trataba a Sebastián con una mezcla de condescendencia fraternal y desprecio mal disimulado que a Natalia le revolvía el estómago cada vez que lo presenciaba. Andrés era oficialmente el director general adjunto de Grupo Ríos, un cargo que su madre le otorgó 3 meses después del accidente con la excusa de que la empresa necesitaba dirección mientras el CEO se recuperaba. Pero la recuperación que doña Patricia tenía en mente no era médica, era permanente. Andrés no estaba cubriendo a Sebastián, lo estaba sustituyendo, y todo el mundo en la mansión lo sabía aunque nadie lo dijera en voz alta. Natalia observó la dinámica familiar durante días, sin decir una palabra, con la misma atención minuciosa con la que observaba a Ramón cuando era niña, para anticipar en qué momento de la noche se pondría violento y si necesitaba esconderse en el armario o podía quedarse en su cama. Observó cómo doña Patricia le administraba la medicación a Sebastián personalmente, supervisando cada pastilla, cada dosis, cada hora. Observó que los médicos que visitaban a Sebastián eran siempre los mismos, siempre elegidos por doña Patricia, y que nunca se quedaban más de 15 minutos. Observó que Sebastián tenía días buenos y días malos, y que los días malos coincidían misteriosamente con las mañanas en que doña Patricia entraba en su habitación antes que nadie para dejarle el café de las 8, un café que Sebastián bebía, sin sospechar porque llevaba años confiando en la mujer que su padre eligió como esposa. Y observó algo más, algo que la inquietó profundamente. Observó que en el despacho de doña Patricia, al que se suponía que nadie tenía acceso, había una caja fuerte empotrada en la pared detrás de un cuadro, y que doña Patricia abría esa caja fuerte cada viernes por la noche, cuando todo el personal se había ido y los pasillos estaban vacíos, y pasaba exactamente 20 minutos dentro del despacho antes de cerrar y subir a su habitación. Natalia lo sabía porque sus años con Ramón le habían enseñado a mapear los movimientos de la gente peligrosa como mecanismo de supervivencia, y doña Patricia era, sin lugar a dudas, la persona más peligrosa de aquella casa. La primera pieza del rompecabezas cayó cuando Natalia revisó los frascos de medicación de Sebastián con más atención. Lo hizo una madrugada, cuando toda la mansión dormía, con la linterna del móvil y los conocimientos farmacéuticos que le quedaban de sus 6 meses en la farmacia. La combinación de antidepresivos con el sedante que aparecía en el tercer frasco no era un tratamiento estándar para una lesión de columna. Era una combinación que producía confusión mental, pérdida de memoria a corto plazo y una apatía profunda que eliminaba cualquier capacidad de tomar decisiones complejas. En otras palabras, alguien no estaba tratando a Sebastián. Alguien lo estaba incapacitando. Natalia guardó esa información en su cabeza y no dijo nada. Todavía no. Necesitaba más piezas. La segunda pieza llegó de la forma más inesperada. Fue una tarde que Natalia estaba limpiando la habitación de Sebastián mientras él dormía en la silla de ruedas, algo que hacía cada vez más porque la medicación lo sumergía en siestas largas, de las que despertaba desorientado y confuso. Debajo de la cama, en una rendija entre el colchón y el somier, encontró un cuaderno, pequeño, de tapas negras, con una caligrafía apretada que costaba leer. Era un diario, el diario de Sebastián, escrito en las pocas horas de lucidez que la medicación le dejaba entre dosis. Lo que Natalia leyó en ese diario la dejó sentada en el suelo de la habitación con el corazón latiéndole en los oídos y las manos temblando sobre las páginas. Sebastián escribía que sabía que lo estaban drogando, que llevaba meses sospechándolo, pero que no podía demostrarlo porque cada vez que intentaba pensar con claridad, la niebla volvía a cubrirle el cerebro. Escribía que el accidente de coche no había sido un accidente, que recordaba fragmentos. Una luz en el retrovisor, un golpe por detrás, un coche que lo embistió deliberadamente en una curva de montaña. Escribía que antes del accidente había descubierto algo en las cuentas de la empresa, algo que doña Patricia no quería que nadie viera, movimientos de dinero que no cuadraban, transferencias a cuentas que no existían en ningún registro oficial.
un agujero de 40 millones de euros que alguien había ido cavando durante años con la paciencia de un topo. Y escribía algo más, algo que hizo que Natalia dejara de respirar durante 5 segundos completos. Escribía que su padre, Emilio Ríos, le había contado algo en su lecho de muerte, algo que doña Patricia no sabía que Emilio había revelado. Le dijo que había tenido una hija, fuera del matrimonio, con una mujer llamada Aurora, una enfermera que había trabajado en la clínica privada donde Emilio estuvo ingresado durante un mes hacía 26 años. Le dijo que esa hija existía en algún lugar del mundo y que si algo le pasaba a Sebastián, esa hija era la heredera legítima de todo el Imperio Ríos, según una cláusula secreta del testamento que solo conocían Emilio y su abogado personal. Aurora. La madre de Natalia se llamaba Aurora. Había sido enfermera. Había trabajado en una clínica privada. Natalia cerró el diario, lo devolvió a su escondite debajo del colchón y salió de la habitación con la calma exterior de alguien que acaba de leer el pronóstico del tiempo y la tormenta interior de alguien que acaba de descubrir que su vida entera ha sido una mentira construida sobre otra mentira. Si lo que Sebastián había escrito era cierto, Natalia no era la hija de Ramón Torres, era la hija de Emilio Ríos. Era hermana de Sebastián, no su esposa, y era la heredera legítima del imperio que doña Patricia llevaba 3 años robando desde dentro. Pero Natalia necesitaba pruebas, y las pruebas estaban en la caja fuerte de doña Patricia. Lo que siguió fueron 3 semanas de una operación clandestina que habría impresionado a cualquier servicio de inteligencia del mundo. Natalia, usando las habilidades que 11 años de supervivencia le habían dado, mapeó cada movimiento de doña Patricia, cada cámara de seguridad de la mansión, cada turno del personal, cada ventana de oportunidad. Descubrió que la caja fuerte usaba una combinación de 6 dígitos que doña Patricia marcaba con los guantes puestos, pero que un viernes que tenía prisa, marcó sin guantes, dejando las huellas de sus dedos en las teclas que Natalia fotografió con su móvil desde el pasillo. Mientras preparaba su plan, Natalia hizo algo que no esperaba hacer. Algo que no estaba en ningún cálculo, en ninguna estrategia, en ninguno de los escenarios que su mente analítica había trazado antes de entrar en aquella mansión. Empezó a cuidar a Sebastián de verdad, no por obligación, no por el contrato que la convertía en su esposa, no por estrategia, aunque habría sido fácil justificarlo así, sino porque cada noche que entraba en su habitación a dejarle un vaso de agua o a recoger el libro que se le había caído al suelo, mientras se quedaba dormido en la silla de ruedas con la cabeza colgando en un ángulo que le dejaría el cuello destrozado al despertar, veía a un hombre atrapado en un cuerpo que no le respondía, atrapado en una familia que lo estaba matando lentamente, atrapado en una niebla química que le robaba la capacidad de pensar, de actuar, de recordar quién era antes de que todo se viniera abajo. Un hombre que en otra vida había sido el CEO más joven del sector, que había triplicado el valor de una empresa que ya era gigante, que tomaba decisiones que movían mercados y que ahora no podía decidir ni cuántas cucharadas de azúcar ponerle al café porque la medicación le quitaba hasta eso. Y algo dentro de Natalia, algo que tenía que ver con los 11 años que pasó sola mientras Ramón la ignoraba, algo que tenía que ver con saber lo que se siente cuando nadie te cuida, cuando nadie te mira, cuando nadie se molesta en comprobar si has cenado o si llevas 2 días con la misma ropa porque no hay nadie en casa que lo note. Ese algo se activó con una fuerza que la sorprendió y que la asustó porque Natalia Torres no estaba acostumbrada a que la compasión le ganara la partida a la estrategia. Empezó por pequeñas cosas. Le dejaba el vaso de agua en la mesilla cada noche, siempre con una rodaja de limón, porque había leído en algún sitio que el limón ayuda a la hidratación, y porque darle a alguien un vaso de agua con limón es una forma mínima, pero real, de decirle que te importa, sin tener que pronunciar esas palabras. Le abría las cortinas cada mañana, antes de que doña Patricia subiera con la medicación, para que al menos durante unos minutos Sebastián pudiera ver el jardín con luz natural, en lugar de a través de la penumbra permanente en la que vivía.
Le recogía los libros que se le caían y les ponía un marcapáginas en la última página que él había leído para que cuando tuviera un momento de lucidez pudiera encontrar dónde se había quedado sin tener que buscar. Después, pasó a la medicación. Cada noche, después de que doña Patricia dejara la dosis preparada en la mesilla, Natalia sustituía el sedante por una pastilla de azúcar que había comprado en una farmacia del centro. Era peligroso. Si doña Patricia descubría la sustitución, las consecuencias serían devastadoras. Pero Natalia calculó que el riesgo de no hacer nada era mayor, porque cada día que Sebastián permanecía drogado, era un día más en que su cuerpo y su mente se deterioraban de forma potencialmente irreversible. Los efectos fueron graduales pero innegables. En la primera semana, Sebastián empezó a dormir menos y a estar más alerta durante el día. En la segunda, sus ojos perdieron esa capa vítrea que los cubría como una cortina mojada y empezaron a enfocar con una claridad que Natalia no le había visto antes. En la tercera semana, Sebastián la miró una mañana mientras ella le dejaba el café en la mesilla, un café que Natalia preparaba ella misma para asegurarse de que nadie le pusiera nada, y algo cambió en su expresión. No fue una sonrisa, fue algo más sutil, fue reconocimiento. Como si por primera vez en meses pudiera ver a la persona que tenía delante en lugar de una sombra borrosa moviéndose a través de la niebla. Y entonces habló, con una voz clara, firme, completamente distinta a la voz arrastrada y confusa que Natalia había escuchado desde que llegó. Le dijo que sabía lo que ella estaba haciendo con la medicación, que lo había notado porque por primera vez en meses podía notar cosas, que no sabía quién era ella ni por qué lo estaba ayudando, pero que fuera lo que quisiera a cambio, lo tendría, porque acababa de devolverle algo que le habían robado hacía 18 meses y que valía más que cualquier empresa, su mente. Natalia le dijo que no quería nada a cambio. Le dijo que lo que sí quería era la verdad. Le preguntó si lo que había escrito en su diario sobre Aurora era cierto. Sebastián se quedó inmóvil, porque nadie sabía lo del diario. Nadie debería haberlo encontrado. Y el hecho de que esta mujer, esta desconocida que su madrastra había comprado como esposa, lo hubiera encontrado y lo hubiera leído, significaba que sabía más de lo que debería. Pero también significaba que no se lo había contado a doña Patricia, porque si lo hubiera hecho, el diario habría desaparecido, y Sebastián probablemente estaría en una clínica psiquiátrica. Le dijo que sí, que su padre le contó antes de morir que tenía una hija con una enfermera llamada Aurora, que esa hija era la heredera legítima según una cláusula del testamento que el abogado de Emilio guardaba en secreto, y que doña Patricia no sabía de la existencia de esa hija, o al menos eso creía Sebastián, porque si lo supiera, esa mujer habría movido cielo y tierra para encontrarla y eliminar la amenaza. Natalia le contó la verdad. Le dijo que su madre se llamaba Aurora, que era enfermera, que trabajó en una clínica privada, que murió de cáncer cuando ella tenía 11 años, y que nunca le dijo quién era su padre biológico. El silencio que siguió fue de esos que pesan más que las palabras. Sebastián la miró con unos ojos que ya no estaban nublados, que ya no estaban apagados, que ardían con una mezcla de asombro, de comprensión y de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Porque si Natalia era hija de Emilio, entonces no era su esposa, era su hermana, y eso cambiaba absolutamente todo. Pero también significaba que doña Patricia la había comprado sabiendo exactamente quién era. Y si sabía quién era, entonces el matrimonio no era una coincidencia, era una trampa. Natalia le dijo que necesitaba abrir la caja fuerte del despacho de doña Patricia, que las pruebas estaban allí, el testamento completo, los documentos financieros, la verdad sobre los 40 millones desviados, y probablemente la prueba de que el accidente de Sebastián no fue un accidente. Sebastián le dijo que si doña Patricia la descubría, no la dejaría salir de aquella casa con vida. Natalia le respondió que si no lo hacía, ninguno de los dos saldría con vida de aquella casa, porque una persona que droga a su hijastro durante 18 meses no se detiene ante nada.
El viernes siguiente, a las 11 de la noche, cuando doña Patricia estaba en una cena del Consejo de Administración que según el calendario de la mansión duraría hasta las 2 de la madrugada, Natalia bajó al despacho. El pasillo estaba oscuro excepto por la luz de emergencia del techo que proyectaba una franja verde sobre el suelo de mármol. Sus zapatillas no hacían ruido. Había practicado el recorrido 5 veces durante la semana, cronometrando cada paso, memorizando cada crujido del suelo, cada cámara de seguridad que giraba en ciclos de 45 segundos, dejando un ángulo muerto de 3 segundos, que era justo lo que necesitaba para cruzar cada tramo. Entró en el despacho, cerró la puerta. Los dedos le temblaban cuando marcó la combinación que había reconstruido a partir de las huellas de doña Patricia. 6 dígitos. Los marcó uno por uno, despacio, escuchando cada clic del teclado como si fuera una cuenta atrás. El último dígito. Un segundo de silencio que se sintió como un año. Y entonces, la caja emitió un clic, y la puerta se abrió con un susurro mecánico que a Natalia le sonó como el disparo de salida de una carrera que llevaba 25 años esperando correr. Lo que había dentro superaba todo lo que Natalia imaginaba. Y lo que imaginaba ya era bastante. El testamento original de Emilio Ríos, completo, sin las páginas que faltaban en la versión pública. La cláusula secreta que nombraba a la hija de Aurora como heredera del 51% de Grupo Ríos, un porcentaje que le daba el control absoluto de la empresa por encima de doña Patricia, por encima de Andrés, por encima de cualquier consejo de administración. Informes financieros que documentaban el desvío de 43 millones de euros durante 3 años. Correos electrónicos impresos entre doña Patricia y un mecánico que confirmaban que el accidente de Sebastián fue un sabotaje planificado. Frenos manipulados. Coche empujado por otro vehículo en una curva sin visibilidad. Y un certificado de nacimiento. El certificado de Natalia, con el nombre de Emilio Ríos como padre biológico. Un documento que doña Patricia tenía desde hacía al menos un año, lo que significaba que cuando compró a Natalia como esposa de Sebastián, sabía perfectamente quién era. Doña Patricia no había comprado a Natalia para darle una esposa a Sebastián. La había comprado para tenerla controlada, para meterla dentro de la mansión, bajo su vigilancia, atada por un contrato matrimonial que la convertía legalmente en esposa de Sebastián, en lugar de hermana e heredera. Porque una esposa puede ser controlada, manipulada, silenciada, pero una heredera con el 51% de las acciones es una amenaza que no se puede controlar. Doña Patricia sabía que el testamento existía, sabía que Natalia era la heredera, y su plan era mantenerla dentro de la casa, casada con Sebastián, drogado e incapacitado, mientras Andrés tomaba el control de la empresa y doña Patricia vaciaba las cuentas a su nombre. Cuando tuvieran todo asegurado, Sebastián sufriría un empeoramiento médico que lo llevaría a la muerte. Y Natalia, como viuda de un hombre que la alta sociedad consideraba un lisiado violento al que nadie quería acercarse, quedaría marginada, desacreditada, incapaz de reclamar nada. Natalia fotografió cada documento, cada página, cada correo electrónico, cada cifra del desvío de fondos. Cerró la caja fuerte, limpió las huellas y salió del despacho con el corazón latiéndole como un tambor de guerra y la certeza de que acababa de encontrar las municiones para la batalla más importante de su vida. Esa noche le contó todo a Sebastián. Le enseñó las fotos en la pantalla del móvil mientras él las miraba con unos ojos que ya no tenían niebla, que ardían con una rabia limpia y fría que Natalia reconoció inmediatamente porque era la misma rabia que ella llevaba dentro desde los 11 años. La rabia de las personas a las que les han robado algo fundamental y que han esperado el momento exacto para recuperarlo. Sebastián le dijo que eran hermanos, que lo sentía, que si lo hubiera sabido antes, si su padre le hubiera contado más, si la medicación no le hubiera robado la capacidad de pensar durante 18 meses, habría ido a buscarla mucho antes. Natalia le respondió que no hacía falta que lo sintiera, que no era culpa suya,
que la culpa era de las personas que los habían puesto a los dos en jaulas separadas, creyendo que nunca descubrirían que estaban en la misma prisión. Lo que siguió fue una ejecución quirúrgica. Natalia envió las pruebas simultáneamente a 3 destinatarios: la Fiscalía Anticorrupción, el periódico más importante del país, y el abogado personal de Emilio Ríos, el hombre que custodiaba la cláusula secreta del testamento y que llevaba 3 años esperando a que alguien viniera a reclamarla. La policía se presentó en la mansión Ríos a las 7 de la mañana de un miércoles. Natalia estaba despierta desde las 5, sentada en la cocina con un café que no bebía, esperando el sonido de las sirenas como quien espera el amanecer después de la noche más larga de su vida. Había enviado las pruebas 3 días antes, y desde entonces no había dormido más de 2 horas seguidas, porque sabía que si doña Patricia descubría lo que había hecho antes de que la policía actuara, las consecuencias no serían legales, serían físicas. 6 agentes entraron acompañados por 2 fiscales y un equipo técnico de la Unidad de Delitos Económicos. Doña Patricia estaba desayunando en el comedor con Andrés, como cada mañana, con la mesa puesta con mantelería de lino y vajilla de porcelana, porque incluso para desayunar tostadas, doña Patricia necesitaba el escenario de una cena de estado. La encontraron con una tostada a medio comer y una taza de café en la mano, con esa elegancia gélida que ni siquiera la perspectiva de la cárcel consiguió alterar durante los primeros 30 segundos, porque doña Patricia era una mujer que había construido su identidad entera sobre la apariencia, y que necesitaba 30 segundos de procesamiento antes de que la realidad le agrietara la máscara. Después vio las carpetas que los fiscales dejaron sobre la mesa, los correos impresos con el mecánico, cada uno fechado y con los metadatos verificados por peritos informáticos, los informes financieros que documentaban 3 años de desvíos, el testamento completo con la cláusula que ella había ocultado, y el certificado de nacimiento de Natalia con el nombre de Emilio Ríos como padre biológico. Doña Patricia miró las carpetas una por una, y el color desapareció de su cara como si alguien hubiera abierto un grifo y la vida se le escapara por las mejillas. La tostada que tenía en la mano cayó sobre el mantel de lino y dejó una mancha de mantequilla que el servicio tardaría horas en quitar, aunque para entonces el servicio ya no respondería ante doña Patricia, sino ante la nueva propietaria de la mansión. Andrés intentó huir por la puerta trasera del jardín con una velocidad que revelaba que llevaba tiempo preparándose para ese momento. 2 agentes lo interceptaron antes de que llegara a la verja. Lo encontraron con un pasaporte falso a nombre de otra persona en el bolsillo interior de la chaqueta, las contraseñas de 3 cuentas bancarias en Suiza, escritas en un papel doblado dentro de la cartera, y una llave de una caja de seguridad en un banco de Andorra que contenía, según se descubriría después, 4 millones de euros en efectivo, y una colección de documentos comprometedores sobre media docena de políticos locales que doña Patricia había usado como seguro de vida durante años. Doña Patricia fue acusada de tentativa de homicidio contra Sebastián, fraude empresarial, desvío de fondos, falsificación de documentos y administración de sustancias tóxicas. La acusación incluyó el sabotaje del coche, la medicación ilegal durante 18 meses y el ocultamiento deliberado del testamento de Emilio Ríos para impedir que la heredera legítima accediera a lo que le correspondía. Andrés fue acusado como cómplice en todos los cargos excepto la tentativa de homicidio, de la cual los fiscales no pudieron demostrar participación directa, aunque todos los presentes en la sala sabían que un hijo que guarda un pasaporte falso y contraseñas de cuentas suizas no es exactamente inocente. El juicio duró 4 semanas y fue retransmitido en directo por 2 cadenas nacionales. Doña Patricia declaró con la frialdad de una mujer que cree que la clase social la protege de las consecuencias. Dijo que todo lo que hizo fue para proteger la empresa de un hijastro incapacitado que no podía dirigirla desde una silla de ruedas, que la medicación era un tratamiento prescrito por médicos cualificados, que el accidente fue un accidente y que las pruebas del mecánico eran fabricadas.
Pero cuando el fiscal reprodujo los correos electrónicos donde doña Patricia le indicaba al mecánico exactamente qué cables cortar y cuánto dinero recibiría por el trabajo, su abogado pidió un receso que todo el mundo interpretó como una rendición. Y cuando el médico independiente que examinó a Sebastián testificó que la combinación de fármacos que le administraban no tenía ninguna base médica legítima y que su único efecto era producir incapacitación cognitiva, doña Patricia dejó de hablar. Simplemente se sentó con las manos sobre la mesa y la mirada fija en un punto del techo, como una estatua de cera a la que le han quitado el mecanismo interno. Doña Patricia fue condenada a 28 años de prisión. Andrés recibió 12 años como cómplice. El mecánico que saboteó el coche fue condenado a 8 años. Y los 3 médicos que prescribieron la medicación ilegal perdieron sus licencias y fueron procesados por negligencia criminal. Natalia fue reconocida oficialmente como hija de Emilio Ríos. El certificado de nacimiento que doña Patricia guardaba en su caja fuerte fue validado por el tribunal. Y el testamento completo de Emilio fue ejecutado por primera vez. Natalia recibió el 51% de Grupo Ríos. Era la propietaria mayoritaria del imperio que su padre construyó. La chica que fue vendida por 180.000 euros ahora controlaba una empresa que valía 300 millones. Pero lo que hizo con ese poder fue lo que nadie esperaba. No echó a Sebastián, no desmontó la empresa, no vendió las acciones para vengarse del mundo que la había maltratado durante 25 años. Lo primero que hizo fue sentarse con Sebastián, su hermano, en la habitación donde lo conoció, junto a la misma ventana donde él pasaba los días mirando un jardín que no podía pisar, y le dijo que iban a dirigir la empresa juntos, que ella tenía el 51% y él tenía la experiencia, que necesitaban el uno al otro, que ningún testamento ni ningún porcentaje valía más que tener a alguien en quien confiar, y que después de lo que habían pasado, confiaban el uno en el otro más que en cualquier otra persona del mundo. Sebastián, libre de la medicación desde hacía semanas, con la mente clara por primera vez en 18 meses, la miró con esos ojos oscuros que ya no estaban nublados, sino que ardían con la intensidad de alguien que ha vuelto de un lugar del que muy pocos regresan, y le dijo que su padre tenía razón, que Aurora debió ser una mujer extraordinaria para criar a alguien como ella, y que él iba a pasar el resto de su vida intentando ser el hermano que ella merecía. Natalia empezó un programa de rehabilitación intensiva para Sebastián con los mejores especialistas del país, pagado con el dinero de la empresa que ahora era suya, y que por primera vez en 3 años se estaba usando para algo que no fuera a enriquecer a doña Patricia. Los médicos que lo examinaron sin la interferencia de la matriarca dijeron que la lesión de columna era grave, pero no irreversible, que la inmovilidad prolongada y la medicación habían empeorado significativamente el pronóstico, pero que con un tratamiento adecuado había esperanza real de recuperación. En 6 meses, Sebastián podía ponerse de pie con ayuda de barras paralelas, apretando los dientes con una determinación que los fisioterapeutas describieron como la más feroz que habían visto en sus carreras. En 9 meses, caminaba con un bastón por los pasillos de la mansión, despacio, con cada paso costándole un esfuerzo visible, pero con cada paso más firme que el anterior, como alguien que está reaprendiendo algo que el mundo le quitó, pero que se niega a aceptar como perdido. En 1 año, el bastón se convirtió en un recuerdo que Sebastián guardó en el paragüero de la entrada de su despacho en Grupo Ríos, no por nostalgia, sino como recordatorio de todo lo que había superado y de todo lo que le habían hecho, para no olvidarlo nunca y para que nadie que entrara en ese despacho lo olvidara tampoco. Lo segundo que hizo Natalia fue encontrar al abogado de Emilio Ríos, el hombre que custodiaba la cláusula secreta. Se llamaba Fernando Bravo y tenía 72 años, un despacho minúsculo en el centro de la ciudad y una caja fuerte propia donde guardaba una carta de Emilio dirigida a Natalia. Una carta que Emilio escribió 1 mes antes de morir, sabiendo que no le quedaba tiempo. En esa carta, Emilio le contaba que Aurora fue el amor de su vida, que la conoció cuando tenía 40 años y estaba ingresado por una neumonía en la clínica donde ella trabajaba como enfermera del turno de noche,
que la primera vez que la vio fue a las 3 de la madrugada cuando ella entró en su habitación a tomarle la temperatura y le preguntó si necesitaba algo con una voz que Emilio describió como el sonido de alguien que se preocupa de ¿verdad? No por obligación profesional, sino porque su forma natural de existir en el mundo incluía preocuparse por los demás, que se enamoró de ella antes de saber su nombre completo, que se enamoró de su forma de entrar en la habitación cada mañana con una sonrisa que iluminaba el espacio como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado durante años. Emilio contaba que tuvieron una relación de 2 años, que fue el período más feliz de su existencia, que Aurora sabía quién era él y que nunca le importó su dinero, ni su apellido, ni su empresa. Que la primera vez que cenaron juntos, Aurora insistió en pagar a medias, porque le dijo que ella no era una mujer a la que se invita, sino una mujer que comparte, y que esa frase le enseñó más sobre la dignidad que 40 años de vida privilegiada. Que cuando doña Patricia descubrió la relación, Aurora tomó la decisión más valiente y más dolorosa que una persona puede tomar, irse para proteger a la niña que llevaba dentro. Que Emilio intentó encontrarla durante años contratando detectives, moviendo contactos, buscando en cada hospital, cada clínica, cada registro civil del país, pero que Aurora era una mujer que cuando decidía desaparecer, desaparecía de verdad, porque había aprendido de la vida que a veces la mejor forma de proteger a alguien es volverse invisible. Emilio explicaba que la única forma que encontró de proteger a esa hija que no conocía fue incluirla en el testamento con una cláusula que nadie pudiera tocar, ni doña Patricia, ni los abogados de la empresa, ni ningún tribunal. Una cláusula blindada legalmente que solo se activaría cuando alguien con el certificado de nacimiento de la hija de Aurora se presentara ante el abogado custodio Fernando Bravo y reclamara lo que le correspondía. La carta terminaba con una frase que Natalia leyó sentada en el despacho diminuto de Fernando Bravo, con las manos temblando y los ojos tan borrosos que tuvo que limpiarlos con la manga de la chaqueta para poder ver las palabras. Decía que si ella estaba leyendo esas palabras, significaba que alguien había encontrado la forma de llegar hasta ella y que esperaba que la persona que era fuese digna del amor que Aurora le dio y de la herencia que él le dejaba. Y que la perdonara por no haber estado, por no haber peleado más fuerte, por no haber sido el padre que ella merecía. Natalia dobló la carta, la guardó en el bolsillo de su chaqueta, junto al corazón, y salió del despacho a la calle. Se quedó de pie en la acera durante 1 minuto entero, mirando la ciudad que se extendía frente a ella con los ojos llenos de lágrimas, que no dejó caer porque Natalia Torres no lloraba en público. Lloraba después, en privado, cuando nadie podía verla, porque así le enseñó la vida, y porque así se lo enseñó Aurora, con su ejemplo silencioso de fuerza y dignidad. Lo tercero que hizo Natalia fue ir a buscar a Ramón, no para perdonarlo, no para vengarse, no para gritarle ni para llorar delante de él, ni para darle la satisfacción de ver que lo que hizo le había afectado de alguna forma visible. Fue para mirarlo a la cara y decirle la verdad. Le dijo que sabía que no era su padre biológico, que nunca lo fue, que la vendió como esposa a una familia que resultó ser la suya propia, un detalle de ironía cósmica que si apareciera en una novela nadie se lo creería, pero que la vida tiene la costumbre de ser más absurda que cualquier ficción. Le dijo que la deuda de 180.000 euros que él creía cancelada iba a reactivarse, no porque Natalia fuera rencorosa, ni porque disfrutara viéndolo sufrir, sino porque las acciones tienen consecuencias. Y un hombre que vende a una persona para pagar sus apuestas necesita aprender que las personas no son fichas de casino, que no se venden, que no se intercambian, que no se usan como moneda de cambio para comprar 3 meses más de crédito en una casa de apuestas. Ramón la escuchó sentado en el mismo sofá destrozado donde le confesó la venta 3 meses atrás. El mismo sofá donde Natalia se sentaba de niña a hacer los deberes mientras él desaparecía durante días. El mismo sofá que olía a tabaco viejo y a todas las noches que Natalia pasó despierta en ese salón, esperando que alguien volviera a casa y sabiendo, en el fondo, que nadie vendría. Ramón no dijo nada, no pidió perdón, no lloró,
No intentó explicarse, ni justificarse, ni apelar a una relación familiar que nunca existió de verdad. Solo la miró con la expresión vacía de un hombre que sabe que ha gastado todas las oportunidades que la vida le dio, cada una de ellas apostada en una mesa de juego o derramada en el fondo de una botella, y que no le queda ni una más. Natalia se fue sin mirar atrás. Cerró la puerta del piso de su infancia con un clic suave que sonó como el punto final de un capítulo de su vida que llevaba 25 años necesitando terminar, y esa fue la última vez que lo vio. El juicio de doña Patricia duró 4 semanas y fue retransmitido en directo por 2 cadenas nacionales. La fiscalía presentó un caso tan blindado que el propio abogado defensor reconoció en privado que su trabajo consistía en negociar la pena más baja posible porque la absolución estaba completamente descartada. Doña Patricia declaró con la frialdad de una mujer que cree que la clase social es un escudo jurídico. Dijo que la medicación de Sebastián era un tratamiento prescrito por profesionales, que el accidente fue un accidente, que los correos con el mecánico eran fabricados, que Natalia era una oportunista que se había infiltrado en su familia para robar la herencia. Pero cuando el fiscal reprodujo los correos donde doña Patricia le indicaba al mecánico exactamente qué cables cortar de los frenos y cuánto dinero recibiría, con fechas, cantidades y un número de cuenta que pertenecía a doña Patricia, su abogado pidió un receso que todo el mundo interpretó como una capitulación. Y cuando el médico independiente que examinó a Sebastián testificó que la combinación de fármacos no tenía ninguna base médica legítima y que su único efecto posible era la incapacitación cognitiva progresiva, doña Patricia dejó de hablar. Se quedó sentada con las manos sobre la mesa y la mirada fija en un punto del techo, convertida en la estatua de cera en la que siempre intentó no convertirse, una mujer sin nada debajo de la superficie. Un año después de aquella noche en la mansión, cuando un periodista le preguntó a Natalia Torres cómo se sentía siendo la dueña mayoritaria de uno de los imperios farmacéuticos más grandes del país, ella le respondió que no se sentía dueña de nada, que se sentía responsable, que su padre biológico construyó algo que merecía ser protegido y que ella iba a protegerlo con la misma determinación con la que su madre la protegió a ella durante 11 años, sin que nadie se lo agradeciera. El periodista le preguntó si le guardaba rencor a doña Patricia por haberla comprado como esposa. Natalia le dijo que doña Patricia cometió un error que las personas crueles cometen constantemente: subestimar a las personas que consideran inferiores. Que compró una chica pobre, creyendo que la pobreza significa debilidad, sin darse cuenta de que las personas que crecen sin nada son las que aprenden a pelear más fuerte porque nunca han tenido el lujo de rendirse. Sebastián, que estaba de pie junto a ella durante la entrevista, sin bastón, con las piernas firmes y los ojos claros, añadió que su hermana llegó a la mansión con una maleta pequeña y unas zapatillas gastadas, y que en 3 meses hizo lo que él no pudo hacer en 18, desmontar la mentira que los estaba matando a los dos. Y que si alguien creía que el poder estaba en las acciones de una empresa o en el dinero de una cuenta bancaria, que mirara a Natalia Torres y aprendiera dónde está el poder de verdad. Natalia visitó la tumba de su madre un domingo por la mañana, sola, con un ramo de flores silvestres que compró en una floristería del barrio donde creció porque las flores de las floristerías del centro le parecían demasiado perfectas y demasiado caras para alguien como Aurora, que siempre prefirió las cosas reales a las cosas bonitas. Se sentó junto a la lápida y le contó todo en silencio, porque las conversaciones con los muertos no necesitan voz para ser escuchadas. Le contó que había encontrado a su padre, que era un hombre que la quiso sin conocerla, que le dejó una carta y un imperio y la esperanza de que fuera digna de ambos. Le contó que tenía un hermano, que se llamaba Sebastián, y que era terco, orgulloso y absolutamente incapaz de pedir ayuda, lo cual a Natalia le resultaba familiar porque ella era exactamente igual, y le contó que estaba bien, que por primera vez en 25 años de vida, estaba bien de verdad. El viento movió las flores silvestres sobre la lápida como si alguien las estuviera acariciando. Natalia sonrió. Una sonrisa pequeña, privada,
del tipo que solo se produce cuando sabes que la persona a la que se la dedicas puede verla aunque no esté. Suscríbete si tú también habrías aguantado en esa mansión rodeada de enemigos, sabiendo que la única forma de salir con vida era destruirlos desde dentro con sus propias armas. Dale like si crees que doña Patricia merecía cada uno de esos 28 años por drogar a su propio hijastro durante 18 meses y comprar a una mujer como si fuera mercancía de saldo. Y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú la noche que abriste esa caja fuerte y descubriste que la familia que te compró como mercancía era en realidad tu propia familia y que todo lo que tenían debería haber sido tuyo desde el principio. Porque esta historia demuestra algo que las personas poderosas olvidan cada vez que miran a alguien por encima del hombro, que la persona que subestimas hoy puede ser la que te quite absolutamente todo mañana, y que no hay jaula lo suficientemente fuerte para encerrar a alguien que creció aprendiendo a sobrevivir sola desde los 11 años.